tardes, de nuevo, amigos de las palabras. Estamos de nuevo en Pájaros de Aire. Y bueno, queremos esta tarde ir terminando con algo gracioso, ¿no? O sea, no algo ridículo ni algo que nos ponga en evidencia, que también puede ser, y ya nos irán apedreando en su momento. Pero bueno, sí, también hay que sacar un tono humorístico a veces, ¿no? Que rompa un poco con la seriedad que tenemos nosotros. ¿Y tú lo tienes? ¿Tú eres serio? Bueno, yo intento, porque al final siempre la gente se va a quedar con lo bueno que hacemos, que les llegue al corazón, ¿no? Y si les llega la sonrisa, pues más todavía, ¿no? Que sea una mezcla, por ejemplo, tratar de hacer un par de tonterías, pero normalmente no vamos por la calle haciendo tonterías. O sea, una cosa que, bueno, tenemos nuestros momentos, ¿no? Bueno, pero que normalmente no. Que puede haber de todo en la vida del Señor. Le pasó el otro día a Rosa, que iba por Murcia, por la calle Trapería, y le pregunta a un señor mayor, le dice, ¿me puede usted decir la hora? Y dice Rosa, dice, pues la 1:30, y dice el hombre, dice, fíjate qué tarde, y dice Rosa con su voz dulce y aterciada, a mí me lo preguntaba antes. Es decir, que tiene su punto, Rosa, también. Eso fue verídico, tiene su punto, Rosa. Entonces... Oye, ya que te veo así entonado, ¿por qué no me imitas a alguien? Que sabes bueno, tú que te imito, pero yo te tengo que imitar, porque antes me imitaba a una presidenta de una comunidad autónoma y la gente dirá, ¡ay, qué izquierdoso! Bueno. Entonces, a ver, pues yo te podría imitar, por ejemplo, a una escritora brutal que me gustaba muchísimo, ¿eh? No quiere decir que porque la imitemos le vayamos a quitar el mérito y el respeto. Por eso la queremos traer aquí también. Porque es una persona que a mí me ayudó mucho a escribir, ¿eh? Porque yo a partir de Gloria Fuerte empecé a escribir, o sea, es una persona que me ha llegado muchísimo, ¿no? Además una persona que ya tenía muchas dificultades económicas, que a ella, como ella decía siempre, primero a mí me pilló la guerra y después me pilló una carreta, mira tú qué puñeta. Por eso te digo que yo de Gloria Fuerte aprendí mucho, porque una persona que escribía desde la sencillez total, ¿no? Desde la humildad, que es como cuando llega, perdón por lo del móvil, que cuando llega un escritor, ¿no? Que puede llegar, porque Gloria Fuerte al final sí que se le reconoció lo que ella tenía como escritora, ¿no? Pero entonces la ve en el éxito, pero cargada de humildad, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente te dice un escritor bueno en las palabras y es un escritor muy bueno en la forma de ser que tiene y como persona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje nunca te va a anular o la persona nunca te va a anular al personaje, Rosa, que muchas veces lo hemos hablado. Y no te quiero hablar de otra. No. Pero, a ver, a mí me gusta, te digo, y bueno, y con más respeto todavía, porque no está, ¿no? Ya no está. Pero a mí uno de los escritores que más me ha tocado es Camilo José Cela. Y muchas veces tú y yo hemos hablado y has dicho, sí, Camilo José Cela muy bueno, pero tenía un punto de sobrado y de personaje, ¿no? Y de personaje, que el personaje se carga al escritor. O sea, ciertamente era así, ¿no? Entonces me contaron una anécdota de Camilo José Cela, que estaba en un congreso de literatura y entonces se quedó durmiendo, ¿no? Y entonces una de las becarias le dice, don Camilo, ¿está usted dormido? Y se despierta y dice, no estoy dormido, estoy durmiendo. Y dijo ella, dice, a ver, pero si es lo mismo. Dice, no es lo mismo. Dice, es lo mismo estar jodido que jodiendo. Porque Camilo era así, entonces claro, es una anécdota, pero sí te digo que a mí me gustaba muchísimo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, La Colmena es una novela que la he leído 3 veces, y Mazurca para 2 muertos, sinceramente, lo digo desde aquí abiertamente, es la novela posiblemente que a mí me ha impactado más. Luego habrá gente, lógicamente, ¿no? Que no lo haya entendido. Eso es, podemos entrar en algún otro momento, pero, ¿no? En leer a otros autores, en comentar a otros autores. A mí si quieres, lo alargamos un poco más si quieres, que voy yo lanzado. Bueno, pues venga, tírale. Y entonces, lo que te decía, andamos aquí bailando como Fred Astaire. Estamos mejor aquí. Como Fred Astaire, ahora nos cambiamos aquí. Bien, vamos a marear los pájaros de aire. Decía Rosa... ¿Qué? Aunque no podéis ver a Rosa, está. Estoy, pero es que me está dando el sol, entonces estoy mejor aquí escuchando. Hola, Rosa. Hola. Pero a ella le da el sol, efectivamente. Por eso yo llevo las gafas de sol siempre, que la gente no piense que las llevo porque no quiero que me vean los ojos verdes. Y a mí no me gusta estar con el cara al sol, con lo cual. Con la cara al sol. Con la cara al sol no me gusta cuidado con eso, lo carga el diablo. Esas palabras. Entonces, decía de Camilo José Cela, pues estamos haciendo como una mezcla, efectivamente, de humor y de... Pero de humor, de amor. Sí, pero yo lo que te decía que Camilo José Cela a mí me impactó muchísimo en la literatura, ¿eh? Camilo José Cela para mí fue un maestro total. Luego, otro escritor que a mí me llegó a impactar muchísimo, pero en ciertas novelas no llegué a entenderlo. O sea,
Y todo el mundo rosa, o sea, si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú has leído 100 años de soledad? Todo el mundo lo ha leído. Lo he leído y O dice que lo ha no leído. solo lo he leído, sino que me encanta, es uno de mis libros preferidos. Eso es. Algún día hablamos de eso, pero ahí tenemos diferencias tú y yo. Sí, tenemos diferencias. A ver, que conste que a mí Gabriel García Márquez me encanta, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay obras de García Márquez que yo no he llegado a pillarle el punto. No, ¿por qué? Porque a lo mejor se identifica más con un tipo de literatura fantástica que yo no llego a entender, ¿no? Porque yo siempre escribo desde otro punto, ¿no? O desde la realidad. Macondo no es una referencia para ti. No, yo lo de buscar el hielo en 100 años de soledad, ¿dónde va a buscar el hielo la familia Buendía 3000 años buscando el hielo? Y dices tú, y sigue en la página 76 de que iba a decir Melquiades de Ochoa que dónde vas con el carro para buscar el hielo, digo yo, pero hombre, por favor. Contaba una anécdota García Márquez buenísima, ¿eh? Bueno, una anécdota. Algo que según él le pasó de verdad. Decía que cuando él empieza a escribir 100 años de soledad, se tiró como 2 años escribiendo 100 años de soledad solo, realmente, porque claro, estaba... Y entonces dice, yo solamente me preocupaba de escribir. Y mi mujer, no me acuerdo el nombre de la mujer, dice, se preocupaba de que no me faltara tinta y papel para escribir. Qué bonito, ¿eh? Fijaros qué anécdota más preciosa para un escritor, ¿eh? Y cuando termina esa novela, después premio Nobel de Literatura. O sea, a ver, puede ser que él tuviera la seguridad en sí mismo de que iba a hacer un pedazo de novela, ¿vale? O que el destino quisiera que fuera así. También, y que confiaron en él también, ¿no? Para apoyarlo. Quizás sin ese apoyo no hubiera sido tampoco. Bueno, porque creo que está saliendo algo bueno de este vídeo que estamos haciendo, ¿eh? Porque a mí de literatura, como se puede ver, me gusta mucho hablar. Pregúntame, Rosa, ¿cuál es el escritor que más te ha marcado a ti a lo largo de tu vida? Y te va a sorprender, ¿eh? Venga, Emilio, atención, pregunta. Sí. ¿Cuál es el escritor que más te ha marcado a lo largo de tu vida? ¿Y en tu escritura? ¿Qué pregunta más original? Ay, es que yo soy además inesperada incluso. Hombre, a ver por dónde sale ahora. A ver, el escritor que más me ha marcado a mí, incluso te podría decir que yo escribo por él, ¿Quién? es Juan Rulfo. Es un escritor mexicano. Hombre. Que solamente ha escrito una novela, bueno, tampoco podemos considerarla como una novela, sino como un libro que te cuenta y una historia más larga, que se llama Pedro Páramo. Y entonces Pedro Páramo es algo que a mí me para el tiempo. O sea, yo me pongo a leer Pedro Páramo, no sé las veces que lo he leído, no lo sé, pero muchas. En eso coincidimos totalmente. Yo cuando conocí a Emilio le dije que mi libro de referencia podría ser Pedro Páramo de Juan Rulfo. Efectivamente, sí. Y entonces, a partir de Pedro Páramo, digamos que yo entiendo la literatura como una regresión. Es decir, yo soy incapaz de leer un libro, Rosa, sin que me haga leer hacia atrás. No sé si entiende el sentido. O sea, si a mí me gusta una página, me tiene que gustar tanto que quiera leerla otra vez. Y entonces es lo que tiene Juan Rulfo, ¿no? Que Juan Rulfo te describe un amanecer y estás viendo los pájaros, estás viendo los rayos del sol y estás viendo efectivamente el cielo, ¿no? Entonces, en Juan Rulfo yo he conocido la literatura que a mí me ha hecho soñar, ¿no? O yo entendí que quería escribir, ¿no? Y lo recomendamos totalmente, sí. quien no haya leído Pedro Páramo. Efectivamente, y desde aquí vamos a recomendarle a la gente los libros que nosotros pensamos que sean buenos. Que nos han gustado. Efectivamente, tanto que sean contemporáneos como que sean clásicos, pero nosotros vamos a estar en el tema de la cultura y la literatura siempre, ¿no? Somos un canal donde la literatura es la base. Efectivamente, entonces, ¿hasta qué punto vamos a hablar de nosotros? Pues hablamos de nosotros en los escritos que leemos, ¿no? Pero si nos apetece hablar de literatura y recomendaros un libro que esté bien, yo recomiendo Juan Rulfo, sin duda. Está considerado el mejor autor de la literatura latinoamericana con una sola novela de 232 páginas. También puede dar... Qué buena memoria tiene. Memoria de elefante. Memoria de elefante. Efectivamente, y no me haga hacer un chiste fácil. Sí. Venga, tírale. Espacio, tírale. Espacio con eso. Entonces, Juan Rulfo, efectivamente, ¿no? Hay, digamos, comentarios de gente que ha dicho, oye, pero vamos a ver, si tú has escrito... Me acuerdo de una entrevista de Mercedes Milá hace mucho tiempo, que le preguntaba a Juan Rulfo, que era un hombre que hablaba muy despacio. Y le preguntaba a Mercedes Milá, Mercedes Milá se lo preguntaba muy rápido, decía, Juan Rulfo, dime. Le preguntaba que por qué no había escrito nada más. Fíjate qué curioso, ¿no? Y eso lo agobiaba en la pregunta, le decía, dime Juan. Y entonces el hombre, desde la calma, ¿no? Le decía, yo no he escrito nada más porque esta historia me la contó mi abuelo.
Y entonces se murió mi abuelo y se acabaron las historias. Porque él dijo, fíjate qué cosa más curiosa, que sí que había escrito otra novela, pero no le pareció lo sumamente buena para publicarla. Fíjate qué honradez más grande, ¿no? O sea, dice, yo hago una novela que efectivamente es un pedazo de novela, pero como no soy capaz de sacar algo a ese nivel, pues entonces lo que hago es que me paro aquí y no escribo más. Y ahí está Juan Rulfo como un referente de la literatura latinoamericana, sin duda. O sea, yo lo pondría al lado bueno, no al lado. O sea, Mario Benedetti a mí me gusta mucho. Esta tarde estamos hablando mucho de literatura latinoamericana. A mí Benedetti me encanta, pero tiene a mi modo de ver, ¿no? Habrá gente que lea y no esté analizando y esté de acuerdo o no. Pero a mí Benedetti me gusta como escritor de escritos cortos, ¿vale? O sea, cuando Benedetti tiene que novelar algo, hacer una novela larga, digamos que no es el Benedetti que a nosotros nos gusta, ¿no? El que endulza las palabras, el que habla del amor de una forma tan hermosa, ¿no? Entonces tiene Benedetti algunos tramos en su literatura que son más reconocibles que otros. O sea, Benedetti, ¿por qué es famoso Benedetti? Rosa, ¿por qué es famoso Benedetti? Dímelo tú. Pues claro, te lo digo yo porque tú no lo sabes, porque no nos hemos preparado la cosa. Porque yo no me he leído a Benedetti, lo Bien. reconozco. Pues Benedetti tiene efectivamente que, para mí, hablando del amor, yo creo que es uno de los mejores. O sea, tiene unas reflexiones increíbles. Lo que pasa es que a mí me parece, yo no lo cuestiono, pero yo soy una persona ahí que la persona también me tiene que llegar, ¿no? Y Benedetti tenía ahí una parte un poco oscura, ¿no? Hablando del amor y sin embargo... Bueno, con pero respecto a lo de la hija, no se le puede quitar, no pero... estamos equivocando, no era Benedetti, el que tú dices era otro, pero bueno, da igual. No, era otro, da igual. Entonces, perdón. sí, luego lo comentamos porque es que ahora mismo tampoco... Era Neruda, el que tú dices. Neruda, es verdad. Era Neruda, bueno, ya no, pero no pasa nada, pero yo sigo, no pasa nada, tranquila. Entonces, termino con Benedetti y nos vamos a Neruda. Vale. Benedetti tenía esa capacidad enorme de describir el amor como nadie, como nadie. O sea, su mujer tenía que estar flotando por las nubes, porque si le decía eso cada mañana, diría que La llevaba contenta. Es que diría, Benedetti, no eres guapo, pero de verdad es que me endulza el alma. Entonces, es lo de Benedetti, ¿no? Luego ya, como escritor de novelas, yo no lo he visto nunca. No lo he visto nunca. Tomo nota porque aquí confieso mi cultura en esto y leeré a Benedetti. Mi cultura nada, a ver. Para poder, Benedetti, además lo vamos a hacer más fácil, porque un día en vez de leer lo mío vamos a leer de Benedetti. Y va a decir la gente qué razón llevaba Emilio y qué razón llevaba Rosa. Se me ha metido un mosquito por la gafa. Bueno, lo de la gafa lo digo que siempre llevo la gafa porque estamos al aire libre y molesta el sol. Habrá gente que diga, ahora estás en la sombra, quítate la gafa. Pues, antes que se caiga el móvil. Se cae el móvil. Entonces, volvemos a lo de Neruda, porque en este caso Rosa ha confundido Benedetti con Neruda, pero bueno, puede pasar, ¿eh? Bueno. Puede pasar quizá porque antes hemos estado hablando de Neruda ella y yo, cuando no nos estabais viendo vosotros. Neruda tiene una historia muy curiosa, porque siendo un hombre que llegaba al corazón tanto, porque Neruda era un tipo muy sensible, ¿no? Tenía frases como cuando dice, cuando no estás te noto como ausente. Entonces yo decía, ay, o sea, ¿no? Como diciendo, cuando no estás te noto como ausente. Y luego la gente, ay, Neruda, pero si, ¿cómo he podido vivir sin esa frase? Sin darme cuenta de eso, ¿no? Parece que estoy haciendo un monólogo ahora mismo. Es que lo de que eres un buen monologuista también. Otro día haremos un monólogo si quieres, pero ahora mismo suena a monólogo, pero literario, que está muy bien, ¿eh? Porque a ver quién hace un monólogo hablando de literatura. Perfecto, entonces, Neruda tenía una versión oscura que a mí me hace pensar cómo una persona que es capaz de encerrar y lo decimos abiertamente, o sea, tampoco si alguien nos censura o no le gusta, pues es que era así, pero es la realidad. Tenemos nuestra opinión. O sea, Neruda tuvo una historia curiosa, ¿no? Más que curiosa, macabra, de que tuvo a una hija encerrada 20 años en un sótano, ¿vale? Porque tenía una hidrocefalia, tenía una deformación, y entonces se avergonzaba totalmente y no la reconocía. Claro, entonces, ¿dónde está luego el milagro de Neruda? Por llamarlo de alguna manera, o ¿cómo te explico yo? ¿Cómo lo dirías tú en términos psicológicos? La dualidad en la mente, ¿no? La escisión, estaba escindido, ¿no? Eso, efectivamente, ¿no? La dualidad en la mente. Sí. Disociación, efectivamente. Por eso me gusta a mí contar con una psicóloga al lado, porque cuando no viene la palabra, pues está Rosicle. ¿Cómo es posible que una persona que ande en esa disociación sea capaz de escribir cosas tan hermosas? O sea, eso como psicóloga tienes tú que explicármelo. Pero bueno, también puedes decir, tú también estás medio loco y escribes tus cosas. O sea, que al final vamos en lo mismo. Pero no me compares. No me compares con Neruda. Quieres mucho. No me compares con Neruda. Sí, pero
yo eso lo he visto en gente, yo eso lo he visto en mucha gente, en gente que efectivamente te está diciendo soy la mejor persona del mundo, me gusta el amor, me gusta la primavera, me gusta el aire, me gustan las mariposas, y luego una persona que es capaz de descuartizarte con un destornillador. Bueno, no sé yo hasta qué punto, ¿no? El mundo psicópata estará, pero sí como esa doble cara, ¿no? Esa doble moral. Entonces ahí por eso te decía, ¿no? Porque me ha venido en ese momento me ha venido y me he equivocado. Pero esta cosa de que alguien puede hacer algo bien, pero la persona también es importante, no es solo lo que haga, no es solo su acción, sino también cómo vive, ¿no? Cómo se comporta día a día. Entonces el equilibrio, la integridad es la que para mí cuenta. Puede ser muy bueno fíjate, Rosa, escribiendo, pero si luego sí, pero te pongo otro ejemplo, mira. Respecto, que a lo mejor vayan por ahí los tiros, no estamos hablando, cuidado, no estamos hablando de que Neruda fuera esto, fuera el otro, cuidado. Neruda para mí era un gran escritor y desde el respeto estamos contando algo, Sí. O sea, que tampoco quiero yo que nadie... Pues sabes tú que luego las críticas va a haber gente que diga que están poniendo a Neruda por los suelos, no es así. No. Para nada, Sí que hay una circunstancia, te digo que me gusta analizar estas cosas contigo porque eres psicóloga y muy buena además, por eso yo estoy aquí, yo no estaría. Gracias. Por ejemplo, eso yo estoy contigo, porque eres un escritor muy bueno también, si no, no estaría. Sigue. Visto de esa manera, tiene sentido. Podemos seguir. Entonces, vamos a extrapolarlo, por ejemplo, a la gente, ¿no? Que tiene delitos salvajes, por ejemplo, un violador en serie, ¿no? Que luego, digamos que se da la circunstancia de que cuando está en prisión es el mejor de todos, o sea, tiene el mejor comportamiento. Pero tienes experiencia de eso, yo que hablar de... ¿Conoces a alguien? Conozco, vamos a ver, de gente que comete delitos atroces y luego su comportamiento en la prisión es el mejor tipo del mundo, ¿entiendes? O sea, es una circunstancia que desde el punto de vista psicológico yo no sé cómo encajarla. Pero bueno, si no lo sabes tampoco tú que eres la psicóloga... estábamos diciendo, es decir, una decisión ahí muy grande. De hecho, cuando alguien comete un asesinato, una de las cosas que se le pide es si hay responsabilidad, como si es consciente de lo que está haciendo de su acto. Porque puedes tener momentos de brote en el que te brotas y se te va a la cabeza, piensas que... y luego retorna a tu vida diaria y desde ahí estás en otra cosa. Lo que hago yo, los movimientos bruscos que hago en la cabeza no es que esté loco, sino que creo que se va a caer el móvil. No lo está, bueno, pues aprovechando que nos hemos explayado mucho en este vídeo que es más largo, podéis verlo en el fin de semana, por ejemplo, en un día que no tengáis nada que hacer, porque habitualmente son más cortos, pues cuando quiera Rosy Claire terminamos. Espero que os haya gustado las reflexiones que hemos hecho de literatura, ¿no? Algún chiste que hemos metido, no sé si mejor o peor, pero bueno, con personas como Rosa se puede hacer cualquier cosa. Así que muchas gracias, amigos, y de nuevo nos vemos en el aire.